Bienvenidos a un nuevo capítulo de Controversias, el número 6. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de sumo interés y que ya ha venido tratándose en la página, en el portal, que es el de la movilidad, el de la vialidad en nuestra ciudad, y vamos a tener para ello la opinión de dos expertos en materia, dos ingenieros civiles que además son muy buenos amigos en lo personal, el ingeniero Alfonso López Pineda y el ingeniero Agustín Basilio de la Vega. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Buenas tardes para todos. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema, la problemática que se da en la ciudad de Jalapa, no sin antes referir que en el caso de ambos invitados, bueno, pues los antecede una carrera profesional, una formación académica que ha permitido que se desempeñen en distintas administraciones como responsables del área precisamente de transporte. En el caso de Alfonso, pues ha sido subdirector en reiteradas ocasiones y algunos otros cargos dentro de transporte del Estado, de tránsito y transporte del Estado, así como funcionario en el Ayuntamiento de Jalapa, y actualmente es jefe de la Unidad de Movilidad Urbana, Centro Histórico e Imagen Urbana. Correcto. Y en el caso de Agustín, además de ser un jalapeño muy conocido, muy distinguido, también ingeniero civil, él egresado de la UB, fue diputado por el Partido Acción Nacional en la 57 legislatura, actualmente es profesor en la Universidad Veracruzana y en la Anáhuac, tiene una empresa de servicios educativos y fue director del Centro SST Veracruz de 2003 a 2012. La principal obra que respalda su trabajo fue precisamente el Libramiento de Jalapa. Bienvenido, Agustín. Gracias por la invitación. A los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues la intención es que platiquemos aquí con toda comodidad. Se vale interrumpir, se vale, como el nombre lo indica, controvertir, okay, para que al final lleguemos a algunas conclusiones de acuerdo y que a partir de ello la audiencia pueda tener un conocimiento más claro de cuáles son las alternativas que se están buscando para solucionar. Hay una antigua descripción organicista que hace un símil, una comparación entre el cuerpo humano y las vías de comunicación, y dice que los caminos y las calles pueden ser como las venas y las arterias. Si se obstruyen, generan daños; si se tapan, definitivamente provocan la ausencia de vida. Y ese símil me parece que viene a modo, porque lo que hemos padecido recientemente y de lo que nos quejamos cotidianamente, muchos jalapeños particularmente, pues es precisamente de lo que significa estar en una ciudad con tanto coche, con tanto tapón por todos lados, y a lo largo del programa lo vamos a ir comentando. Hay acierto en esa comparación. El antecedente de movilidad de la revolución industrial a principios o a mediados del siglo XVIII y posteriormente el siglo XIX, la locomotora, los vehículos motorizados, todo esto, pues fueron aportando oportunidad a la gente para que se desplazara de un lugar a otro, pero al mismo tiempo fueron generando caos y problemas cada vez más graves. Si les parece, empezamos por una descripción rápida y sencilla de lo que significa la movilidad y lo vamos a ir contextualizando aquí al municipio. Por orden de prelación, muchas gracias, Alfonso. Cualquier orden es el mismo. Gracias por la atenta invitación. Y bueno, siempre hablar de movilidad es un tema controversial, es un tema donde todos tenemos opinión, todos somos actores de la movilidad, en ocasiones como peatones, en ocasiones como pasajeros y en ocasiones como conductores. Y todos, desde la perspectiva que sea, tienen un punto de vista específico y todos reclaman atención y todos tienen su idea de cuál debe ser la forma de movernos en una ciudad. No hablemos de las carreteras, pero en el entorno urbano siempre habrá esa controversia, porque en una reunión de café todos tenemos la solución y todos creemos, todos opinamos que solo la autoridad o los que estén en ese momento como autoridades son los únicos que no saben lo que hay que hacer, porque basta oír en una mesa
que ¿cómo se les ocurre que ahora se prohíbe el estacionamiento en tal lugar? ¿O por qué la parada no la han movido? ¿O por qué no le cambian de dirección a una calle? Pero lo más gracioso del caso es que siempre estamos viendo los problemas de lo que vemos en calles que no corresponden a tu entorno en el que tú te mueves. Solo estás observando lo que te conviene para efectos de tu movilidad. Y viene al caso este comentario porque cuando de modificar o de mejorar una ciudad hay que generar también restricciones. Y eso en ocasiones es mover una parada, poner una señal de no estacionarse. Y estoy hablando de cosas muy sencillas, pero si resulta que ahora se pone una señal de no estacionarse en la calle de uno de esas opiniones de que hay que cambiar, hay que mejorar, pero se le está afectando su forma, su costumbre de donde siempre se estaciona, y entonces es el primero que se está oponiendo o se resiste a aceptar una medida tan sencilla como una prohibición de estacionamiento. Y lo mismo pasa con una parada de autobús. El que vende tortas junto a la parada tiene un mercado cautivo y si le quita se siente afectado. Pero también se siente afectado el dueño de la casa que colinda con esa parada, porque ahora le ensucian su frente, le dejan basura, se vuelve un tema de que puede, se dice, ser violentada su casa, asaltada, porque ahora hay mucha gente ajena que se para frente a su casa. Entonces, siempre habrá esas múltiples opiniones de la gente en función a que no sabe la autoridad qué hacer. Entonces, siempre tratar de llevar a cabo acciones para mejorar el entorno urbano en materia de movilidad va a ser controversia, porque todos apostamos a nuestro interés personal y esa es la parte más difícil. Tenemos que anteponer el interés general y buscar que las soluciones sean para una mejora general y tenemos que sacrificar cosas que consideramos que son propias. El frente de una casa es mi espacio estacionario. Y si alguien se estaciona ahí, pues yo pongo unas macetas, una mesa, un tabique, porque ahí es mi espacio. Y resulta que, pues, como tal no es. Entonces se vienen los apartados y es otro tema que bueno, me fui de lo mínimo para que podamos pensar que generar acciones para una mejora continua a una ciudad, pues requiere, para empezar, continuidad, que se generen programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, y que existe esa posibilidad de darle continuidad. Sí, no me quiero apartar del tema, pero me acuerdo que fuimos compañeros en la administración municipal anterior y precisamente en esos esfuerzos de ordenamiento urbano nos tocó literalmente barrer o recorrer muchas de las calles de Jalapa y en tu caso que estabas en el área de transporte y de desarrollo urbano también que tenías que ver con ello y en el mío de comercio pues teníamos que lidiar ahí con los intereses, como ya lo dijo Alfonso, de los vecinos por un lado que se quejaban de los ambulantes del comercio informal, cosas tan elementales o acciones tan elementales y sencillas como poner un letrero y que se respete un letrero de no estacionarse. Y bueno, si ahora le agregamos, a ver si le entramos también al tema, porque ha sido recurrentemente materia de queja de los ciudadanos de las famosas grúas, ¿no? Que también se presta a otras suspicacias, cuando menos, sobre el manejo legal, lícito y ético de las mismas en Jalapa. Pero bueno, perdón esta digresión, pero me parecía importante que sí se hiciera ese recuento. Agustín, tú que eres un jalapeño de los de a pie desde hace muchos años, de los que han andado recorriendo, no por cuestiones políticas, sino porque te gusta la ciudad, porque es tu profesión y porque sí eres uno de los jalapeños clásicos. Gracias. Pues, ¿cómo la ves ahí? Mira, fíjate que tengo la fortuna de tener fotografías de la época de mis tatarabuelos de Jalapa, de cómo era en esa época Jalapa, y pues si lo comparas con lo que hoy es Jalapa, encuentras una cosa increíble, una diferencia de lo que era una aldea, literalmente, una pequeña villa, a una urbe llena de conflictos por una sencilla razón: falta de Estado de Derecho.
no hay respeto al contrato social, ni de las autoridades ni de los ciudadanos. Y esto es la principal causa del caos reinante en Jalapa. Para empezar, una enorme cantidad de asentamientos humanos se han hecho de forma irregular. Lugares en donde no había vialidades, donde no había agua ni posibilidades de drenaje, que fueron vendidas y divididas al margen de la ley con una tolerancia enorme a ese tipo de situaciones. Y con los riesgos que significa también en materia de protección civil también. Zonas. No se trata de ahorita de hacer un análisis de todo eso, pero ya tenemos un problema muy fuerte por falta de Estado de Derecho desde hace muchos años. ¿Cómo podemos resolver el problema de movilidad desde mi punto personal de vista? Es nuevamente haciendo conciencia que necesitamos respetar la normatividad vigente. Por parte de fraccionadores, del comercio, de transportistas, de funcionarios en el ayuntamiento y de la población en general. Porque mientras no se respeten esas normas que pueden ser perfectibles, no son todas perfectas, valga la redundancia, pues es la manera de ir abonando a ordenar la ciudad, que efectivamente haya lugares donde se pueda estacionar, que efectivamente haya lugares donde se pueda vender y que los lugares en donde se puede caminar o se debe caminar estén libres de obstáculos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para esto, pues entre las leyes que hay que respetar son las de planeación. Lo que decía el ingeniero me parece que es clave. Si nosotros hacemos planeación de largo plazo, podemos hacer planeación de mediano y de corto. Pero si no tenemos o no nos imaginamos cómo va a ser Jalapa en el 2050 o en el 2060, pues lo único que vamos a hacer son parches y son acciones trianuales, bueno, ahora cuatrianuales, que lamentablemente, y déjame hacerte una paréntesis, Veracruz es de los pocos estados en donde no hay reelección de alcalde. Sí. Eso ya es un problema. Sí, porque no hay continuidad. Porque entonces, si de por sí no hay continuidad con 3 años o con 4 años, pues oye, la poquita posibilidad de continuidad que pudiera haber de 9 años, nos la estamos perdiendo los veracruzanos, porque a un gobierno anterior se le ocurrió separar las elecciones municipales de las estatales y de los diputados por razones políticas y no por razones técnicas. Entonces, si no hay continuidad y si incluso alcaldes de distintos partidos no toman en cuenta lo que han hecho los anteriores y no revisan los planos, los planes de largo aliento, pues entonces vamos a entrar en una situación de que vamos a estar sometidos a ocurrencias y no a programas de largo, mediano y, como decía el ingeniero, de corto plazo. Sí. Si no hay planeación, pues entonces, fíjate, si no hay Estado de Derecho y no hay planeación, pues estamos en la situación perfecta para que no se resuelvan nunca los problemas para de el caos. Y las grandes ciudades, las grandes metrópolis, pienso en las ciudades de otros países, en Tokio, Yokohama, Los Ángeles, mira, Nueva York, la Ciudad de México. No te vayas lejos. Grandes obras. Los pueblitos en Francia, chiquitos, así que tú dices, bueno, ahí los funcionarios públicos, administraciones van y vienen, y sigue el mismo director de obras, el mismo director de limpia, el mismo director de tránsito, no los cambia. Aquí llega un alcalde y barre con todos para meter a su parentela o a sus amigos. Sí. Y todo mundo aquí en México vota por el candidato, porque a lo mejor con él le va bien. A lo mejor se acomoda. Y no votan por el programa del partido y nadie se toma la molestia de leer cuál es la plataforma electoral. Me refería un poco a los esfuerzos que se hacen en esas grandes urbes para tratar de mitigar el problema de la movilidad, además de todo lo que dijiste que es impecable y que aplica en todos los sentidos. Pues si no respetas la ley, si no cumple la ley la propia autoridad y no la cumple el ciudadano. Y cambias a los expertos
Y no hay políticas de Estado. Y el alcalde, mira, aquí en Jalapa todavía, más o menos, hay mucha gente capaz, ¿no? Sí conocí un alcalde que decía que aquí no había gente capaz, pero bueno, en general sabemos que sí hay personas capaces en Jalapa, pero en los pueblitos, en algunos municipios, meten a una familia y luego viene la otra familia y luego viene la otra. Toda la parentela. Y entonces, pues, si el alcalde es, digamos, agricultor, le pone énfasis a la cuestión agrícola. Si es ingeniero en electricidad, electrifica todos los ranchitos y todo eso. Pero eso no es gobernar. Eso es llegar al poder con un absoluto desconocimiento de lo que es la función pública y empezar a hacer lo que tú crees que va a funcionar, sin mayor técnica. Pero no es el caso de nuestro invitado Alfonso, porque No, él es el representante del ayuntamiento aquí, en materia. Aquí afortunadamente estamos con dos personas que conocen de lo que estoy diciendo. No, y sabes que ya fuera de broma, lo decía al principio, Alfonso ha venido en administraciones distintas, y eso es positivo, de verdad, porque... Eso es servicio civil de carrera, Así eso es. significa que hay alguien que conoce, que ha visto aciertos y errores de varias partes, pero mira, si la cabeza no confía en los técnicos, si la cabeza no le cree a la importancia de la planeación, si el alcalde no es una persona que delegue, Claro. no, hombre. Claro. Puedes tener al mejor gabinete, pero con una persona controladora, pues ya mata toda tu iniciativa y tu capacidad creativa como técnico. Y fíjate que, perdón, Sí. Regresando un poquito sin salirme de lo que dices, que además coincido totalmente, orientando el tema a la nueva ley de movilidad y seguridad vial, que ya a nivel federal se dio y que debería ya estar permeando en los estados, y que antes de que esa ley saliera o que fuera aprobada, ya había 10 estados en la República que ya emigraron de unas leyes de tránsito y transporte a leyes de movilidad, antes de esa ley. Ahora que ya todos los estados están convocados a renovar su sistema de leyes, que ya no es tránsito y transporte para los estados, ahora deben ser leyes de movilidad, reorientar el tema de tránsito y transporte para que el enfoque sea la pirámide de la movilidad, redireccionar de manera que verdaderamente se le dé prioridad al peatón, y no como un emblema, un lema político. Un eslogan, ¿no? De campaña. Sino que se oriente la infraestructura primero para construir espacios suficientes para que los peatones tengan accesibilidad universal. Antes se decía, es que las personas con discapacidad, pues no hay, o son tan pocos que, pues ¿para qué había vamos? rampas. Es que no tiene que haber muchos. Claro. Para que se tenga que orientar la accesibilidad universal. Todos tenemos el mismo derecho al libre tránsito, claro. y en ese orden de ideas, el peatón primero. Entonces, que si va a construirse una calle, sí, perfecto, hay que darle accesibilidad y brindarle mejores condiciones para quienes usan vehículos. Pero es increíble que muchas calles no tienen banqueta o tienen 30, 40, 50 centímetros de banqueta, y hay un poste de luz o de Telmex. Sí, ya los de Telmex los quitamos, ¿te acuerdas? Que efectivamente ya con eso no puede pasar una persona. Sí. Y entonces esa persona tiene que bajarse porque ese poste es intocable y ya le fastidió la accesibilidad de peatones. Ahora, dos cosas. Pareciera que hay una distorsión en la percepción de la ciudadanía en el caso de nuestra ciudad. Y ahorita voy a lo que comentaba Agustín. Estamos partiendo de la idea, o muchos estamos partiendo de la idea, de privilegiar la solución al problema de la movilidad desde la comodidad de los que somos automovilistas, que tú deberás de traer ahí algunas cifras de lo que representa la ciudad de Jalapa en vehículos per cápita, que sin tener el dato preciso, creo que es una de las más, de las ciudades que más vehículos tiene por habitante a nivel nacional y no sé si a nivel mundial. Eso por un lado. Y por otro, lo que decía Agustín de los pueblitos, y decías, en algunos otros pueblos en Europa, en algunas otras ciudades,
son funcionarios que trascienden administraciones porque saben, porque no hay necesidad de cambiarlos, porque están dando resultados, pero además, pero además porque orientan el tema precisamente a resolver un problema general más amplio y no de privilegiar a los que tienen vehículo motorizado individual, que también le vamos a entrar ahorita al tema de lo que representa eso en dinero, las obras de infraestructura para atender a los automovilistas frente a transporte público, frente a otros medios de transporte. Entonces, ese sería sin duda una situación que tenemos aquí como una percepción. Está mal la movilidad porque hay muchos coches y nos atoramos todos en las trancas, nos atoramos en la entrada de Jalapa, nos atoramos en Repsamen. ¿Qué pasa ahí con el transporte público y qué alternativas hay para la ciudadanía? Mira, Jalapa tiene 130,000 vehículos para una población de 480,000 habitantes. Es un número importante de vehículos que tiene, pero no es la ciudad con el mayor número de vehículos per cápita. El problema se agrava por la poca infraestructura vial que tiene la ciudad para circular. De manera que si lo traducimos a vialidades primarias, la ciudad, llamémosle vialidades primarias aquellas que tengan 6 carriles. Las avenidas. Las avenidas importantes. En este caso es Lázaro Cárdenas, es Ruiz Cortines, es el Arco Avenida Sur, Jalapa. la Avenida Jalapa y Presidentes. Dávila, Camacho ya no entra. No, porque son 2 y 2. 20 de noviembre son 2 y 2, América son 2 y 2. Y en esas que estamos mencionando, muchas veces solamente se cuenta con 2 carriles libres para circular, como el caso de Avenida Jalapa, que está obstruido uno por estacionamiento. Ruiz Cortines también tiene un carril obstruido por estacionamiento. Arco Sur también tiene obstruido un carril por estacionamiento. Y solamente Lázaro Cárdenas, en algunos tramos, tiene 3 y 3 carriles. Entonces, circulamos en una ciudad casi un carril por sentido por calle. Entonces, el efecto de la saturación se refleja de manera inmediata por la poca infraestructura para circular. Entonces, sí se agrava justamente y da la sensación de que son muchos vehículos, pero el problema es que tenemos pocas calles para circular o pocos carriles para circular. Entonces, las horas pico de la ciudad, que a veces ya son varias horas continuas, pues se ve el reflejo de esa falta de infraestructura para circular o de rutas alternas. En ocasiones basta un percance de 2 vehículos, un alcance cualquiera, y taponeas la ciudad, y te taponea, sí. Porque no hay forma de moverse y para dónde me voy. Y entonces, pues justamente la queja es esa, ¿no? Hoy, y bueno, durante los últimos años que se ha dado ya un proceso de renovación de vialidades o de mantenimiento o de rehabilitación del pavimento sobre la estructura que existe, se vuelve un problema para la ciudad, pero la esperanza de siempre es, vamos a estar mejor a partir de que esté bien pavimentada esa calle. Adelante. Sin embargo, el proceso constructivo sigue y cada año va a seguir y va a haber siempre, porque no puedes detenerlo, pero también hay que pensar en nuevos espacios, pero que tengan una mejor repartición del espacio. Y las alternativas. Mira, estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero, es una gran verdad. Jalapa está en una serie de montañas, que no puede contar con ejes viales ni con grandes avenidas. Que se han intentado también. Las pocas que hay se lograron construir en una época donde había menos densidad habitacional. Ahorita ya es imposible. De Lázaro Cárdenas hacia allá, todos son callecitas. Ya no hay manera de hacer avenidas. Sí. Bueno, ok, estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero, pero fíjate que yo tengo un diagnóstico complementario, ingeniero. Sí. Adicionalmente a la carencia de proyectos de largo plazo, porque yo no creo que tenga el gobierno del Estado, ni la CIOP, es más, creo que ya ni existe Compladevero, no sé si todavía exista. La verdad es que en mis tiempos era una superoficina, porque ahí se llegaban todas las necesidades de los municipios, se ordenaban, se categorizaban, se les daban ciertos valores. Bueno, ahí se tenía un archivo, se tenía un banco de ideas, de proyectos, de anteproyectos, todo. Y entonces podías más o menos decir, bueno, esto hace falta en el puerto de Veracruz, esto hace falta acá, y si eso se cruzaba con los planes y los programas nacionales y federales. Entonces un municipio con buenos técnicos
podían más o menos decir, bueno, en Jalapa vamos a pensar en hacer una nueva avenida o en hacer algo. Es más, de esa forma surgió el proyecto de libramiento de Jalapa. Ya no estás ahí, Agustín, pero que no se vaya. ¿Hay presupuesto actualmente para obras o no hay presupuesto? No hay nada. Okay. Te voy a decir por qué. Yo lo que he visto es que ha venido a menos, o sea, sí hay obras, sí hay un poco de presupuesto, pero no como había antes. Porque no se ha logrado incrementar el Producto Interno Bruto del país, y mientras no se logra incrementar el Producto Interno Bruto del país no puede haber más impuestos y por lo tanto no puede haber más recursos, y se concentra solamente en 13, 4 obras federales, que ya sabemos cuáles son, pues todo se va para allá y todos los subejercicios se van para allá. Ya los subejercicios no se van a los fideicomisos del sureste. Ya no hay fideicomisos. No, pues eran una maravilla los fideicomisos, porque si alguna obra no se podía ejecutar por falta de proyecto, falta de derecho de vía, falta de cuestiones técnicas, esos recursos iban a dar a los fideicomisos para infraestructura. Por ejemplo, estaba el fideicomiso del sureste, el FONCAR, Fondo Carretero, y muchos otros más, el propio Fondo de Infraestructura. Entonces, cuando venían las obras concesionadas y todo ello, podías tener recursos que no eran necesariamente anuales, sino podían aplicarse a lo largo de varios ejercicios fiscales, y de esa manera podías hacer obras como el libramiento de Jalapa. Fíjate, está una solución muy clara. Lázaro Cárdenas estaba saturada no solamente con los vehículos de la ciudad, sino con los del largo itinerario. Sí. Pasaban los pasajeros, pasaban la carga, las materias y residuos peligrosos que se transportan en tractores T3, S2, sí, R4 y demás. Bueno, entonces, cuando hay planeación, cuando hay continuidad, cuando hay servidores públicos de carrera, cuando hay instituciones sólidas, se puede decir, bueno, no lo vamos a hacer en el 2020, pero lo vamos a hacer en el 2024. Claro. Tardamos casi 6 años en planear el libramiento de Jalapa. Tuvimos que empezar otra vez de cero porque no se pudo hacer por razones ambientales. No se canceló la obra como ocurre ahora. Simplemente no se inició la obra y se planeó por otro lado. ¿Ese era lo del tramo de La Joyita? No, Bosque de Niebla. Bosque de Niebla. Entonces, respetando el Estado de Derecho, cumpliendo con las formalidades legales, con paciencia, porque eso de que solamente voy a hacer obras en mi sexenio para no dejar nada para después es una tontería. Hay obras que requieren de 2, 3, 4 sexenios para que se puedan hacer. Ahí está el aeropuerto de Berlín, que tardaron casi 20 años en construirlo. Entonces, continuidad, como decía el ingeniero, planeación, obras de largo plazo. Y mira, pongo este ejemplo porque se resolvieron problemas de movilidad en Jalapa al quitar el tráfico pesado. Sacaste todo más eso. De 6,000 vehículos, 7,000 vehículos diarios, que por razones legales circulan algunos en la noche. Creo que hay un horario ahí de tolerancia de las 12 de la de noche. 10 a 12 y de 4 a 6 en la tarde. O sea, en la mañana de 10 a 12. No, ya quedó nada más el de la madrugada. No. Dije, yo no veo ya ni a esas horas. Lamentablemente sigue circulando. Bueno, pues yo sugeriría que lo quitaran y que lo dejaran solo en la noche, porque eso nos da a los jalapeños muchas oportunidades. Todavía fluidez y desahogo, sí. Yo al menos uso ahora mucho Lázaro Cárdenas y ya no me encuentro ningún camión con material y residuos peligrosos. Eso está prohibido, eso se va por fuera. Y Camiones tampoco pesados. los transportes que llevan los coches de exportación y de importación. Mira, yo tengo una colección como unas 3,000 fotografías de cómo está funcionando el libramiento de Jalapa, cómo está funcionando Lázaro Cárdenas, también de baches en banquetas, ¿no? En Jalapa, Sí. porque me gusta fotografiar. Con el celular vas caminando y dices, este hoyo no lo han tapado en 8 meses. Y ha habido baches históricos. Me acuerdo que Uriel Flores una vez llevó un pastel para festejar un aniversario a un hoyo que había por Plaza Yo Cristal. tomé una foto, la años, subí ¿no? en redes y le pusieron al monstruo del lago Ness saliendo del bache. Nessie. Pero mira, ese es un tema complementario. A ver, quisiera redondear. Las obras grandes que se pueden hacer en Jalapa requieren de seriedad y de gobiernos que no sean impacientes y que sepan planear. Y si cambian de partido y viene uno y otro, no importa, demos seguimiento. Es uno. Luego, el problema de las obras de mantenimiento.
Se tienen que reparar calles enteras como Lázaro Cárdenas, porque en 10 años nadie fue a tapar las grietas y a calafatear los problemas que se Luego les echan asfalto arriba nada más, no, y mira, pues con una lluvia se va, ¿no? En el 2012 o 13 se terminó de pavimentar Lázaro Cárdenas con concreto hidráulico. Uh-huh. De ahí a la fecha no le hicieron nada, no se tomaron la molestia, ni los de la CIOP, ni los del municipio, de ir a calafatear las grietas que salieron. Si penetra el agua en las losas, expulsa los finos. Si se expulsan los finos, empiezan a haber socavones abajo de las losas y vienen los agrietamientos. Claro. Entonces, lo mismo con Circuito Presidentes. Nunca le dieron mantenimiento. Entonces ahora hay que hacer obras de reconstrucción. Mira, yo aprendí muchas cosas en mi paso por el gobierno federal. Y aprendí las 3 obras principales que debe haber en la infraestructura. Las de mantenimiento diario. Eso no es de que cada mes, no, diario. Que son preventivas. Limpiar cunetas. Si hay una fractura, taparla al momento. Si hay un bache, taparlo al momento. Las de espera, tienes un tramo con problemas. Bueno, no voy a hacer una inversión grandísima para componer 300 metros. Hago reparaciones de espera, bacheo superficial, por ejemplo. Hay muchas técnicas. Y las obras de modernización que ya van a trascender. Pero es un error gravísimo de nuestros alcaldes, de todos, de que solamente les gusta hacer obras espectaculares, grandotas, y se olvidan del mantenimiento. Mira, tú sales ahorita a circular por aquí y cuenta cuántos volados ya se han caído, sí, se han roto. Sí. ¿Cuántos letreros están llenos de calcomanías que ponen las bandas? Tú ves las banquetas y de veras llega compañías, ¿cómo voy a decir para no ofender a nadie? De estas cosas, ¿no? O compañías que son paraestatales. Ninguno nos patrocina, así que puedes decir marcas, ¿no? Bueno, y entonces abren la banqueta, cortan la piedra, por ejemplo, la piedra bueno, aquí de... tuvimos eso, ¿no? Mira, la piedra que está enfrente de la catedral donde sube Revolución, la cortaron para hacer una reparación de unos tubos y pusieron concreto. Sí. En lugar de volver a poner piedra cortada. Claro. Entonces, Jalapa adolece de que no hay programas de mantenimiento diarios, donde haya personas diarias supervisando que si se rompe una banqueta, ¿quién la rompió? ¿Por qué la rompió? Aunque te pida permiso todas esas compañías privadas o públicas para poner alambres, tubos, cables, lo que sea, fibras, lo que sea, oye, dale seguimiento a esas obras. Pero vamos. Mira, en el barrio de San José hacen hasta la revoltura, como dicen los albañiles, sí, calle, encima de las piedras, sí, que con mucho sacrificio pagamos con nuestros impuestos los que son casi monumentos históricos, sí, en algunos casos. Pero vamos a más, ya dijiste, con todo tino, no hay presupuesto ahorita porque está concentrado en otro tipo de obras. ¿Cuál es la alternativa para atender el problema de movilidad? Ya no nos vamos tanto al tema de infraestructura, que es indispensable, de puentes, de vialidades, de anillos, pues todo este servicio de mantenimiento y de reparación continua que debe haber. Bueno, ¿qué alternativa hay para la movilidad en sí? Transporte público, por ejemplo, el transporte colectivo. ¿Qué tenemos y por qué? Y ahí sí voy no a un tema de señalamiento específicamente a la autoridad municipal, porque no le compete a ella, a la autoridad municipal, pero porque ha habido resistencia o renuencia en distintas administraciones a eficientar el sistema de transporte público, como lo tienen en la Ciudad de México, por ejemplo, el Metrobús, el sistema BRT, el camión rápido, Bus Rapid Transit, se llama en inglés. Mira, todo obedece a eso que mencionábamos de leyes obsoletas, y que si revisamos lo que hoy tiene como ley transporte público, no viene la figura de empresas de transporte o los enlaces de rutas o adecuación de rutas o sistemas modernos de recaudación, sí, o de información al público. Nada de eso está por ley. El transportista ofrece su servicio
con sus boletos de hace 50 años y sigue igual. Y no hay una forma de mejorar la difusión de a qué hora va a pasar el autobús por la parada donde yo estoy esperando. Pero porque se colapsa todo esto que decía Agustín, es cierto, te vas encontrando con una serie de problemas en el camino. Hace rato decías, hay un carril de circulación o 2 máximo, hay un percance y se taponeó y ya no hay manera de que, como en otros lugares, pues haya carriles expresos o exprofesos para que circulen estos vehículos de transporte público, ¿no? Bueno, por un lado, pero por otro lado, te encuentras trenes de autobuses con rutas que en un 80% de su trazo es la misma. Ya. El caso de Avenida Jalapa. Te vienen circulando fácil 25 rutas, pero cada una lleva un destino final de una colonia. La Veracruz, la Ébano, Sí. Perseverancia, Banderilla, la Colonia Revolución, Campo de Tiro, etc. Y cada pasajero tiene un destino diferente y tú observas paradas donde siempre hay usuarios esperando y dices, es que hay mucha demanda. No, el problema es que cada usuario espera un autobús diferente y pasan 20 autobuses y cada uno lleva 10 pasajeros o 5 pasajeros. Y entonces, ¿qué sucede? Que no hay una reorganización del sistema de rutas de la ciudad. ¿Y quién es responsable de...? Por supuesto que se involucra directamente las autoridades estatales, que son los que tienen el control del sistema de transporte, pero sí hay que convocar a un sistema empresarial. Ya no podemos hablar del hombre camión, de que esta es mi ruta, de que en esta ruta pasa nada más una determinada marca. Esos son los monopolios del y transporte se vuelve público. un tema inviolable. En la zona centro solamente puede pasar determinada marca, Claro. porque los demás no tienen Esa esos son más concesión. antiguos. Y entonces la ciudad no es una opción alentadora para la gente que normalmente usa el vehículo particular de subirse al autobús. No, pues... Se sube por extraordinarias razones, pero si tiene la opción de usar su vehículo, lo va a usar. Mira, ahorita estábamos hablando del tema de movilidad urbana, pero hablando de los camiones, no se les debe de llamar camiones, sí, los camiones. Te vas a San Marcos o a Teocelo, ahora que estoy en lo del negocio del café, y le decía a mi hermano Jorge, parece que estuvieras en Colombia en 1970, los camiones que andan por allá. Vienen a filmar Dos bribones tras la Esmeralda perdida, ¿te acuerdas? Y ya tiene tiempo eso, y Sí, sigue igual. Y sigue igual. Pero la verdad es algo que además genera muchos trastornos derivados de ello. No solo es la molestia, Mira. es problemas de dinero, horas de trabajo, estrés personal, muchos problemas que se derivan de todo esto, Agustín. Mira, Otra alternativa de transporte, bicicletas, necesitamos más ingenieros en los gobiernos y menos políticos y personas improvisadas. De veras lo digo totalmente convencido. Hemos tenido académicos de alcaldes, comerciantes de alcaldes, politólogos de alcaldes, antropólogos de alcaldes, bueno, pero sí se necesita mucha técnica, mucha ingeniería, mucho sentido común, cosas que sin denostar a las demás profesiones puede un buen cuerpo técnico ayudar a resolver problemas. Mira, ahorita que decías tú de que veamos otras ciudades, a mí me sorprendió mucho León, Francia. No sé si conozcan el viejo León, pero hay unas calles en donde nada más cabe un coche y no hay banquetas. Y está permitido que pasen los coches. Y pasan en medio de los peatones. Otra ciudad así que me llama la atención por cosas así curiosas, Roma. En Roma hay unos camioncitos, ingeniero, unos transportes que parecen combis o parecen minivans. Bueno, entonces uno dice, a ver, Jalapa con sus calles angostas, ok, no necesita que hagamos callesotas, porque no hay dónde tenemos que hacerlo, respetar además la transurbana. Sí. Yo no sé, por ejemplo, cómo dio un permiso para hacer el hotel que está aquí atrás, el Holiday Inn, perdón, no quiero decirlo marcas, pero eso es una agresión que cometió un gobierno pasado que dio permiso ahí sin tomar en cuenta al INAH, ni al casco histórico, ni al primer cuadro, ni nada, y eso induce tráfico, ¿no? Sí. Pero ahí está la falta del Estado de Derecho, ¿no? Pero bueno, un gobernador dio el manotazo y ahí tienes el hotel. Y esos son los grandes fracasos
de cualquier planeación y cualquier gobierno. Bueno, Y mira, y rebota a un tema que pareciera alejado pero tienes razón, pues es un hotel donde tienen que llegar induce decenas tránsito, de o sea, personas o cientos de personas. tú vas a París y todos los edificios son del mismo tamaño en el centro histórico, ¿no? Todo lo que son Es la traza vieja del principales centro. barrios, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué soluciones dar? La clave está en lo que dijo el ingeniero, iniciativa privada. Involucrar a la iniciativa privada. El gran problema de nuestro transporte público es que son leyes de hace, no sé, 80, 70, 60 años, que habla de concesiones. Ni siquiera dejan entrar a los Uber o ese tipo moderno, nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a hacer que en lugar de... Los servicios urbanos de Jalapa son rabones con bancas, son casi camiones militares, son chasis que producen las distintas marcas y no sé, casi es como ir al Chichique y ponerle ahí unas bancas. ¿Te acuerdas los primeros urbanos que tenían hasta de madera? Sí, casi militares. sí, bueno, sigue la misma y situación. una contaminación bueno, brutal, ¿no? Ahora, en algunos casos. ¿cuál es la maldición de las concesiones? Que el gobierno dice a quién le da placas y a quién no. Si se liberara el transporte, si se dijera, a ver, cualquier persona que traiga más eficiente. vehículos eficientes con características verdes, se les va a otorgar placas si reúnen estas características, parecido a lo que es el transporte público federal. Ahí tienen el ejemplo del ADO. El ADO no necesita concesiones, él simplemente necesita tener sus terminales de origen y destino y camiones no mayores de 10 años de antigüedad y una serie de requisitos. Eso se llama libertad. Y ellos están en el transporte público en España, por ejemplo. Bueno, en muchos países tú te subes allá, hay transporte público del gobierno, porque es súper eficiente, porque además allá sí hay servicio civil de carrera y los impuestos sí se planean y hay gentes que así llegue la democracia cristiana de Alemania y al otro día la socialdemocracia, siguen los mismos funcionarios. Sí. Aquí no, aquí si tú eres azul, entonces ya los de la transformación ya te pintan un crucifijo. No, ustedes son ¿cómo nos dicen? Conservadores, neoliberales, traidores a la patria. Entonces ya te rechazan en todas partes. Es más, ni siquiera leen tus tweets y ya no te digo quién, porque aquí voy a quemar a varios políticos importantes. Pero este es un programa técnico, no político. Es técnico. Entonces necesitamos más iniciativa privada, más libertad y regulación que se respete. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Importar nuevas tecnologías. A ver, yo no sé, yo veo que, por ejemplo, en muchas ciudades de México, no solo Jalapa, hay una reticencia de los taxistas a modernizarse y a convertirse en Ubers. Claro. O en ciertas cosas que ya llegaron y que van a seguir cambiando y revolucionando el mundo, y lamentablemente en México nos está atrasando la falta de apertura a nuevas tecnologías, a cambio de paradigmas y a la modernización en general del Estado de Derecho. Y ahí al final parece que prevaleciera esto que comentabas hace un rato, los intereses de las concesiones, ¿no? Ya se va un trasfondo que no político permite, y no técnico. Que no permite mejorar en dónde vamos, en qué estamos, porque hay esfuerzos, ya lo dijo Agustín bien, y hemos sido servidores los tres, incluido yo, en distintas administraciones, y me consta que siempre se tratan de hacer esfuerzos y siempre se tratan de mejorar algunas cosas. A veces no se logran por múltiples razones, casi todas se reducen a lo que ya dijo Agustín con todo tino, a intereses políticos que se privilegian sobre los intereses de la sociedad. Actualmente hay un alcalde que ya fue alcalde hace unos años, que le ha tocado hacer esfuerzos, que lo estamos viendo, eso también es innegable, que está haciendo dentro de su alcance presupuestal obra, pero ¿qué está haciendo está atendiendo calles y avenidas que dejaron de tener mantenimiento por muchos años, pero ¿qué está haciendo específicamente o hacia dónde está orientado específicamente para solucionar este problema que ya lo dijimos significa tiempo, dolores, malestar, pérdidas económicas, en fin, dentro de sus alcances incluso presupuestales, hacia dónde pudiera estar orientando
también una solución para esta problemática? Bueno, yo quisiera dar un punto de vista de lo que estás comentando, pero no quisiera dejar de hacer un comentario de lo que decía el ingeniero Agustín en relación al tema de la continuidad. Y citó varios ejemplos muy importantes, y yo quisiera citar un caso muy cerquita de Jalapa, que es un caso de éxito, y que es un caso donde muchos alcaldes de muchas partes del país acuden a ver qué es lo que han hecho y por qué ha cambiado tanto ese entorno. Orizaba. Sí. Orizaba es un buen ejemplo Sí. de una continuidad y del cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo puedes transformar un área en un lugar atractivo de turismo, un lugar agradable, ordenado, ¿Y cómo limpio. se respeta la ley ahí? O sea, Sí, entonces, no hay ¿de qué estamos necesidad hablando? de- De 180 kilómetros de distancia de Jalapa Sí. y de un lugar que hoy podemos decir es el cómo sí se pueden hacer las cosas y donde sí ha habido continuidad y donde todo el mundo queda maravillado de que sí se pueden hacer las cosas. No quise dejar de mencionarlo, pero regresando a tu pregunta, se están haciendo esfuerzos importantes para mejorar los espacios para todos. Caso Clavijero, que ya se ampliaron, mejoraron las condiciones de accesibilidad para peatones, el caso de Sayago, y en otras administraciones se ha venido también caminando en ese sentido de aprovechar que se tiene que modificar o rehabilitar los espacios para vehículos, pero aprovechar para dar mejor espacio a los peatones. Es un esfuerzo continuo que poco a poco hay que irle ganando mejores espacios a los peatones. A ver, eso es en cuanto a la traza urbana, pero otras alternativas, Agustín, por ejemplo, las góndolas estas teleféricas, decías hace rato, la geografía de Jalapa pues no da para más, o sea, ya tiene circunvalación, pero de ahí son callecitas chiquitas y ya no hay para dónde abrir. ¿Qué otras alternativas? Porque ya se han comentado en distintas administraciones, incluso por funcionarios actuales también, pues otras opciones, por ejemplo, estos teleféricos que también ya los hay en la Ciudad de México, que pueden servir como puntos de conectividad y hacer de ahí desplazamientos a zonas estratégicas. Bueno, y además pueden ayudar a detonar tema turístico. Me das cuerda. Te doy cuerda. Luego te Adelante, la quito y ya. ingeniero, adelante. Mira, por ideas no paramos. A ver, pero cosas que son vitales y que hay que fijar muy bien en la opinión pública. La planeación, que estamos de acuerdo aquí todos, es fundamental y no desechar lo que hayan hecho anteriores administraciones. Eso es importante. Servicio civil de carrera. No estar cambiando y metiendo amigos y familiares a la nómina. Eso también es fundamental. Bueno, ahora voy a propuestas concretas para Jalapa. Primero, a ver, las banquetas de toda la ciudad se podrían reparar de manera inmediata. ¿Cuántos metros cúbicos de concreto utilizamos para las pavimentaciones actuales? Cientos. Sí. No estoy en contra de eso, pero yo hubiera hecho un estudio de costo-beneficio social. Si de veras queremos privilegiar al peatón, compón las banquetas de toda Jalapa. De toda Jalapa. 2. Señalamiento vertical y horizontal. Es increíble circular por Jalapa, no hay rayas peatonales, no hay rayas que delimiten zonas de estacionamiento, no hay rayas que te digan a dónde tiene que pararse un vehículo en un alto, no hay señalamiento vertical que te digan dónde están las paradas de camiones, dónde no estacionarse, las velocidades a las que debe circular. Oye, si no está decodificada la ciudad, ¿cómo va a haber movilidad? ¿Esa es competencia municipal? No sé de quién sea. No, Mira, digo, lo comento porque mira, es cierto, yo cada vez que voy a mi casa... En cada hay una calle donde programa, no hay. ojalá y me escuchara el alcalde, el gobernador, pero pues como vengo con camisa azul, apagan Vente el con programa. una blanca, hombre. Voy a traerme otra. Pero si no hay señalamiento, ¿cómo esperemos que los conductores se comporten y que los peatones sepan en dónde atravesarse, a qué velocidad circular, qué carril Señalética. puedes pasar? Eso tiene un nombre
que no debemos de olvidar. Señales horizontales, señales verticales. Eso es infinitamente más barato que pavimentar toda la Jalapa-Coatepec otra vez con una capa de asfalto que es absolutamente inútil e innecesaria. O sea, ¿cuántos millones el gobierno desperdicia en obras inútiles pudiendo usarse en cosas elementales que son aquí de la esquina? Eso resolvería muchísimos problemas. Ahora bien, una idea, ingeniero, es así, le ruego que se la comente el alcalde con todo respeto, ya no pongan concreto estampado. Hay piedra, mira, ahorita pusieron ejemplo de Coatepec, hay que ver las calles de Coatepec en el centro histórico. Hay un centro histórico en Coatepec precioso con calzada de concreto, de piedra brasa de la región volcánica, que si hay una fuga de agua, quitas la piedra, la vuelves a poner. Mira, es más ecológico, es más verde, porque para producir concreto necesitamos mucho más energía que para cortar piedra. Y ahora con las nuevas máquinas se puede alcanzar niveles de pavimento muy resistentes que además le dan a Jalapa mayor belleza, mayor confort, y tienes un pavimento reciclable. Entonces, ese tipo de cosas son muy sencillas de hacer y puedes tú así ir haciendo que Jalapa no solamente sea mejor, sino también más típica y con una mejor traza. Hermosearla. Y compones la calle, tal vez te salga un poco más caro, pero recuerda que lo barato a la larga sale caro, porque un parche en un concreto estampado, pues ahora dile a la nueva empresa que te paga el bache con el mismo concreto estampado. Digo, la verdad es que no va a quedar ahí la cosa, y la piedra de alguna manera queda mucho mejor la reparación. Ahora, obras nuevas, iniciativa privada, por ejemplo el teleférico. A ver, yo no digo que se haga, yo digo que se estudie, que se analice técnicamente costo-beneficio social. Y si una empresa privada está dispuesta a tener una obra concesionada, pues que lo haga, conforme a la ley, conforme a las normas. Porque si el gobierno municipal quiere construir un teleférico, le va a pasar lo que al gobernador, que nunca pudo hacer el famoso tren interurbano Jalapa-Banderilla, no sé qué es, San Andrés del Soldado. ¿Te acuerdas de esa locura? San Miguel, sí. Que hasta hicieron un programa de televisión y spots, y Jalapa tendrá un tren. No saben ni de lo que hablan, ni lo que cuestan esas cosas. Entonces se necesita hacer que la iniciativa privada le entre, que se hagan los estudios técnicos, los estudios de costo-beneficio, de financiamiento, sus corridas financieras, y si hay personas dispuestas a pagar el teleférico y eso te va a ayudar, hombre, la inversión se paga sola. Yo lo mencioné pensando en la geografía. Mira, se ha hablado, por ejemplo, de hacer un libramiento alterno al de Jalapa. Bueno, yo pienso que lo primero que tienen que hacer son los estudios. Se ha hablado de un libramiento de ferrocarril para utilizar el actual ferrocarril para algunos otros fines, que podría hacerse. Sí, claro. Imagínate, si Ruiz Cortines antes fue el paso del ferrocarril, pues a lo mejor se puede gestionar que la empresa concesionaria del ferrocarril haga un nuevo libramiento. Y para eso tendrá que haber condiciones de certeza jurídica en este país, de Estado de Derecho, de certeza en las inversiones, y probablemente tocar las puertas con la empresa para decir, oye, ¿crees que puedas moverte? Ya lo compraron, y entonces, los canadienses, creo. Por eso, pero ellos, mira, los ferrocarriles. Ese libramiento puede ser altamente productivo, pero tienen que reactivar otra vez la construcción del puerto de Veracruz, que está parada. Ahorita el nuevo gobierno federal paró el puerto de Veracruz. Sí. No resolvieron los asuntos ambientales que había allí pendientes, dejaron correr eso, y ahora ya se escudan en que pues no se puede hacer el rompeolas oriente. El puerto de Veracruz va a mover más de 100 millones de toneladas al año. Imagínate todo eso circulando por el tren. Toda la riqueza que podría esa compañía concesionaria en los próximos 20 años construir un nuevo libramiento de ferrocarril y reactivar todo y dejarnos esto para una avenida allí. Pero vámonos a soluciones más en cortito, no tan ambiciosas. Ya me dijiste, dame cuerda y ahí van las ideas. Oye, ya me dijiste señalética, vertical y horizontal. A mí me gusta mucho, Alfonso, el tema de la movilidad en bicicletas, porque la hay en los países más avanzados, pero además te provoca o te acuerda salud, buena salud. Bueno, eso ya es una provocación, porque no quería hablar de la ciclovía, pero ahora voy a hablar de está bien, la ciclovía no, pero en general,
Por ejemplo, en la Ciudad de México, yo recurro mucho a la Ciudad de México porque cuando voy he usado su transporte, he usado el Metrobús, uso el metro, son rápidos, son eficientes, digo, a veces más medio apretadillo ahí, pero jala. Y luego, aquí tenemos muchas subidas y no podemos andar, o bajadas, según desde donde te quieras mover, andar en bicicleta para arriba y para abajo. Pero lo que hacen es, ponen los centros estos de acopio de las bicicletas, que por cierto, en alguna administración, ya no recuerdo en cuál, y no voy a entrar en polémica como Agustín, se perdieron muchas bicicletas en alguna administración, como 300 o 400. Sí. ¿Por qué no se ponen algunos puntos y por qué no se promueve y se incentiva la movilidad en bicicleta? O sea, que se provean esas paradas y en la noche pasan camionetas, acopian y las llevan a los puntos de donde se puedan desplazar. Esa sería una buena alternativa. Sí, pero... Más que la ciclovía, que vas a atacar la ciclovía. Pero... bueno, el tema, este es un programa de controversia. Sí, creo que debe ser bien canalizada, ¿no? Sí. Creo que es un tema que da para mucha controversia y por supuesto respetables todos los puntos de vista, pero yo sí creo que para que mucha gente se anime a usar una bicicleta, tiene que tener un espacio seguro para hacerlo. Si no lo hay, difícilmente se promueve un modo alterno de movilidad sustentable, sano, limpio. ¿Y eso no se puede hacer con lo que tenemos ya? No, pues sí, digo, es que esto es un rompecabezas, esa es una pieza apenas. Claro. Y hay que ir armonizando para construir terminar un rompecabezas en la ciudad que te dé esa movilidad alterna. ¿Por dónde? Por donde mejores condiciones tengamos. Sí, a lo mejor no toda la ciudad, ¿no? Pero... Siempre el ejemplo de todo, cómo no se puede es bravo. Pero bueno, ese es el cómo no, pero el cómo sí hay que encontrarlo y siempre hay espacios por donde podemos construir. Junto a las vías del ferrocarril. Los espacios residuales que tienen las vías puede ser una zona de ciclovía que le permite comunicar muchas colonias de la ciudad y conectar con lo que es Presidentes, por ejemplo, conectar hacia el velódromo, conectar a Tres Cortines y vas armonizando una red. Pues sí. Pero sí se puede, nada más que hay que ir construyendo esos piezas de rompecabezas para que puedas construir la movilidad. Esa es la planeación que dice Agustín. No tenemos la lana, pues qué soluciones das también, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo fatal. La calle de Jalapeños Ilustres, hasta el nombre la tiene. Yo me acuerdo cuando era chico, que son jalapeñas. Primero la ampliaron. Pusieron unas fachadas ahí. Yo me acuerdo que estudiantes de arquitectura hicieron el diseño de todas las fachadas que para el barrio de San José. Luego viene otro gobierno y hace las banquetotas y la dejan como cuello de botella. Y me dicen los que andan en bicicleta, pues ahora menos podemos andar en bicicleta. Porque encima de la banqueta no se puede. Y abajo menos, ya no porque cabemos. te pasa un urbano encima. Entonces tú dices que las calles de Jalapa son como el chorrito, se hacen grandotes, se hacen chiquitas, de acuerdo al alcalde que venga, ¿no? Alguno dice, vamos a ampliar. Bueno, la de aquí enfrente la ampliaron en los años 70, creo. 20 de noviembre se amplió también. Era una avenida mucho más chica y se convirtió en carretera nacional, la amplia. Bueno, entonces, eso no pasa en los países que tú dices. Los cascos históricos generalmente se respetan, como están. Y se ajusta uno a lo Se ajustan y se ponen letreros. Y se ponen, mira, lo que dice el ingeniero es clave. Con seguridad, las bicicletas solitas se van a empezar a usar. Pero si tienes así calles que se convierten del día a la mañana en embudos, ahí tienes el ejemplo de la calle que está enfrente de Comisión Federal. ¿Dónde va la bicicleta? A ver, ¿dónde? Allende. ¿En dónde va? ¿Dónde tiene que ir la bicicleta? ¿En la calle? Te expones a que te aplaste el camión de la basura o el camión del servicio urbano. Y en la banqueta. Y en la banqueta te pasa lo que en Múnich, no sé si conozcas, pero en Múnich si te pasas del lado de la bicicleta, te atropella la bicicleta. Ha habido accidentes de ciclistas sobre peatones en países donde se usa la bicicleta regularmente. Ya. Entonces, ni siquiera ellos tienen resuelto al 100% el problema. No, lo refería. Pero sí coincido con el ingeniero, seguridad. Y la seguridad se da
con trazos geométricos que no sean abruptos, que te permita cuando menos tener el que pase un coche y una bicicleta mínimo, ¿no? Que tengas en el centro histórico un carril o en algunas, como decía el ingeniero, en algunas calles, sí, poner mínimo pintado. Ya no te digo que pongan los topes de la ciclovía y todo eso, que quién sabe cuánto costó, pero sí ir generando con señalamiento y con espacios apropiados donde puede irla en todas las calles, ver, no nada más en una. Se nos está acabando el tiempo y se salvó la ciclovía de que la despedazaras, mi querido Mira, Agustín. Pero, a ver... Esa solita se está cayendo porque no le dan mantenimiento hay- y casi nadie lo usa. ¿Hay solución en el corto plazo, en el mediano plazo, a esta problemática tan grande, con todo lo que se ha dicho en la mesa? Creo que en la forma de convocar a la sociedad para que todos se sumen para un proyecto de largo plazo, es como vamos a encontrar soluciones importantes. Yo dejo en la mesa temas importantes. ¿Qué propuestas hay desde ahorita? Como medidas que pueden venir a resolver el tema de movilidad, es que hay que hacer un uso más racional del vehículo particular. Si tú tienes el libre tránsito para que de manera indiscriminada un conductor use la vía pública al igual que un transporte público. ¿Cuánto representa en proporción pues el transporte privado? En área de lo que ocupa un vehículo particular, con 3 vehículos particulares es el espacio de un autobús. Pero me refiero a cuántos automovilistas, ¿qué porcentaje hay de automovilistas? No, es que el uso del vehículo particular es de 1.7. En promedio, por cada vehículo hay 1.7 usuarios. ¿Sí? Mientras que cualquier unidad de transporte público tiene capacidad de 30, 40 pasajeros y tienen la misma libertad de circular uno y otro. Entonces tienes que aprender a hacer, el uso racional. Si tú vas como vehículo particular con 2 pasajeros, pasas igual que cualquiera. ¿Y cómo lo aprende el ciudadano? Yo me acuerdo de alguna campaña cuando nos obligaron y nos pusimos el cinturón. Y entonces tú te vas a tener que tener la oportunidad de usar el vehículo de transporte público, caminar o usar bicicleta, porque hay espacios donde el vehículo particular para un conductor no debe ser usado. Esa es una medida drástica, fuerte, que obviamente se tiene que ir conciliando con diferentes sectores. Pero si queremos convivir en un área estrecha como es la ciudad de Jalapa, tiene que haber medidas fuertes. Y no estamos hablando de demoler, de quitar edificios, ni hacer calles más amplias, sino hacer un uso más racional de la vía pública. Coincido y diría yo, para complementar, gobiernos que faciliten la creatividad y la iniciativa privada. Mira, involucrar la iniciativa. Vienen los vehículos eléctricos y vamos a necesitar zonas en las calles donde te conectes. Sí. Vienen los vehículos que son autónomos. Necesitamos calles adecuadas para que un vehículo te recoja a ti en la mañana con un robot, pase por mí y vaya con no sé quién. Entonces, en estas callecitas de Jalapa, pues tampoco, ¿no? Sí. O sea, porque esos necesitan sensores y todo eso. Vienen los vehículos compartidos también. Los Uber, tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías, a la iniciativa, a la creatividad y salirnos de las medidas tradicionales. Sí. Y desde luego hacer lo que al gobierno le toca. Al gobierno le toca tener la infraestructura adecuada Y la debida planeación. el Estado de Derecho, la planeación, y eso como en el jueguito de los Sims, no sé si lo conozcan, ¿No? SimCity. Es un jueguito en donde tú vas poniendo drenajes y energía eléctrica y las personas llegan, tú lo has jugado, ¿verdad? Llegan y que entre mejor planees la ciudad, y te voy a contar una anécdota de mi hija, entonces son más felices los Sim y viven mejor y hay menos protestas sociales. Sí. Pero tú generas las condiciones, el gobierno no es intervencionista, no da concesiones. Es regulador. Es regulador, genera libertades y la gente va a donde hay mayor certeza jurídica. Mira, curiosamente, ingeniero, una de mis hijas, un muy buen amigo mío me regaló un libro sobre urbanismo y se lo presté. Y dice, papá, ¿qué crees? Con el libro de urbanismo ya logré hacer una ciudad espectacular. ¿No? Ay, qué bien. Aplicación de la técnica.
no ocurrencias. Las ocurrencias hacen que un país vaya como el cangrejo, Sí, atrás. sin ocurrencias. El diagnóstico es que sí hay una alternativa para solucionar el problema de la movilidad en Jalapa, de la vialidad en Jalapa, con involucramiento de la iniciativa privada, con La sociedad en general. uso mesurado del transporte individual, particular, el fortalecimiento del transporte público, Sí. La Y la planeación, promoción la de planeación, alternativas para caminar Estado y de para el Derecho, Estado de Derecho. Programas de mantenimiento permanentes. Hay muchas, pero si se dan cuenta, todas esas no necesariamente dependen de recursos No, brutales, ¿no? no. Las obras sí se Las necesitan. obras nuevas. y Pero lo grandes, demás es que le echemos ahí conjunto todos, y sobre todo los responsables, porque como ya lo dijo, es un Estado regulador, pero es el que debe de guiar las políticas para que se desarrollen. no ser un obstáculo, sino un Facilitador. facilitador de la creatividad humana. Sí, señor. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, así ha sido en otros programas, pero afortunadamente se puede llegar a consensos, se puede llegar a acuerdos, más cuando estamos entre gente... ¿Sabes qué es lo único que lamento? Que no hubo controversia, todos No, coincidimos y éramos de la misma opinión, pero por supuesto que muy agradable ese es el nombre del programa. Gracias, ingeniero. La Gracias, única Willy. controversia que yo tengo es que descalificó Agustín a los demás profesionistas y solo le dio plus a los ingenieros. Yo soy abogado. Dije claramente que pero bueno. necesitan delegar, que necesitan escuchar, que necesitan confiar en la técnica. Claro que sí, Agustín, y les agradezco de verdad No, el igualmente, que hayan Willy. acudido. Muchas gracias. Creo que el tema puede dar para Sí, más claro. programas, sin duda, y creo que sería indispensable que en un plazo prudencial se pudiera hacer un siguiente programa para ver qué avances hay. Ahorita las obras ya no se mencionaron, pero las obras que están llevando a cabo en la ciudad están provocando también pues caos y están alterando la movilidad urbana, ¿no? Me refiero a los puentes, los anillos, todo esto. Pero ahí los afectados son los fifís, no el pueblo. A eso me refería. ¿Qué porcentaje de los fifís son los que traen vehículo frente a los que se transportan en otros medios? 70-30, 40-60, 80-20, ¿cuánto representa? Mira, el transporte público debiera estar operando con el 65% del movimiento de la ciudad. ¿Cuánto tiene? Y ahorita anda en el orden de los 50. Ha bajado porque el transporte está deteriorado, no es un transporte de calidad. Bueno, y han Y- proliferado las Y motocicletas. exactamente. Esa es la otra. Exactamente. Entonces, Y- muchos de los pasajeros han emigrado a ser conductores. Y eso de- explica... Y los una- accidentes eso, mira, también, ¿no? O sea, eso de las motos, no sé si haya tiempo, pero rapidito, Sí. fíjate. El problema de la bici son las subidas y bajadas en Jalapa. Por mucho o sea, sí se puede hacer que se use más la bicicleta, pero no va a ser tan generalizado como la moto por la topografía de Jalapa. sí. Y aparte tenemos también una ciudad donde llueve mucho. Oye, pero las motos tampoco tienen por dónde circular seguras, se meten entre los carros, está prohibido por Bueno, reglamento. y dan licencias a conductores que no saben conducir. En el mejor de los casos que motocicletas. traigan licencia, pero A ver, yo los quisiera- repartidores. Sí, pero no tienen instrucción, o sea, no reciben un curso ni presentan un examen para obtener una licencia de conducir una moto. Esa es otra Y hay anomalía. un artículo del reglamento de tránsito que habla por manejar temerariamente es una infracción. Y lo que hacen los motociclistas, muchos, es que van zigzagueando y eso es manejo temerario y eso es una violación de un artículo. Bueno, pues exponen su vida y exponen No, a los todos, demás a también. todos, por supuesto. Pues muchas gracias, por su preferencia. Nos vemos en un próximo capítulo. Y de nueva cuenta, gracias a los invitados. Que pase usted una feliz semana. Gracias.